Rusia, RT. 16 de abril de 2025, ignorar la victoria sobre Hitler en Rusia y visitar Ucrania que glorifica al nazismo. El cínico llamado de Zelensky a la Unión Europea. Estados Unidos amenaza a Irán en un ámbito estratégico. Más noticias, el precio del oro alcanza un récord histórico. Nueva escalada de la guerra comercial. China se enfrenta a un arancel del 245%. Más noticias, la toma de Berlín, último tiro a la cabeza del nazismo. Shinbaum, hay agentes de Estados Unidos operando en México. Nadie puede decirme que la liberación vino de Occidente. Eslovaquia sabe quién la liberó de los nazis, asegura Fico. Trump se enfurece con la Unión Europea por su apoyo a Zelensky. Se registra un apagón general en Puerto Rico. Putin, Rusia hará todo lo posible para que los rehenes restantes regresen de Gaza. Moscú, el eurofascismo volvió a ser el enemigo común de Rusia y Estados Unidos. Petro promete dar asilo a los opositores perseguidos en este país. Antropólogo británico revela dónde está el cuerpo de Jesús. Anuncio de la Fed, de la Reserva Federal, provoca el desplome de los mercados. Estados Unidos cierra centro para contrarrestar la desinformación extranjera que acusaba a Rusia de propaganda. Putin, tenemos planes grandiosos con China. Los tipos duros viven con sus mamás. Ucrania recurrió a la humillación para atraer a los más jóvenes al frente. China, CGTN. Xi Jinping se reúne con el primer ministro de Malasia. Más noticias en el medio que arrastran no solo las del día, sino también las de la semana. El presidente chino Xi Jinping llega a Kuala Lumpur para una visita de Estado a Malasia. Más noticias dentro del medio. Periódico malasios publican un artículo firmado por el presidente chino Xi Jinping antes de su visita. El presidente de China, Xi Jinping, se reúne con su homólogo vietnamita Luong Quong. Y por último, de los destacados, Xi Jinping y To Lam asisten a la ceremonia de lanzamiento del mecanismo de cooperación ferroviaria China-Vietnam. Dentro del medio, ya en portada, pero no en destacados, CMG organiza un evento de intercambio entre personas en Kuala Lumpur, Malasia. Más noticias en esta lista. Trump ordena una investigación para determinar si impone aranceles sobre las importaciones de minerales. Y máximo asesor político de China se reúne con vicepresidente de Asamblea Consultiva Popular de Indonesia. Más noticias. Funcionarios vietnamitas esperan nuevas cotas en las relaciones bilaterales Vietnam-China. Y por último, en este medio, en portada, inauguraron oficialmente el pabellón de China en la Exposición Universal 2025 de Osaka. Irán, Hispan TV. Médicos Sin Fronteras, Gaza se ha convertido en una fosa común. Más noticias dentro del medio. Irán condena inacción de la ONU. Ataques de Estados Unidos a Yemen amenazan la paz y seguridad. Alianza Israel-Meta sofoca voces pro-Palestina en Facebook e Instagram. Más noticias. Cuba denuncia el impacto negativo de aranceles de Estados Unidos en países del sur. Es excepcionalismo racista. Israel lanzó sobre Gaza explosivos equivalentes a 6 bombas de Hiroshima. Colombia no reconoce reelección de Noboa. México rechaza lazos con él. Más noticias. Irán alerta de riesgos de posturas contradictorias de Estados Unidos para diálogos porque sería un callejón sin salida. Palestina condena la provocadora intrusión de Netanyahu en Gaza. Más noticias dentro del medio. Pezeshkian, Irán nunca vinculará asuntos del país a diálogos con Estados Unidos en las negociaciones con Estados Unidos. Turquía, TRT. Israel ha masacrado a 1.400 trabajadores de salud durante el genocidio de Gaza. China responde al acoso arancelario de Estados Unidos, pero deja abierta la puerta del diálogo. Acto barbarie. Profanan 85 tumbas musulmanas en Reino Unido en medio de ola de islamofobia. América Latina se solidariza con Palestina en el foro de Antalya y reclama acciones conjuntas. Erdogan, aquellos que obstruyan la estabilidad de Siria, enfrentarán a Turquía y Damasco juntos. Más noticias. Una tregua sin garantías en Gaza es una trampa política de Israel, advierten grupos palestinos. ¿Qué es el corredor bioceánico que busca unir a Chile, Brasil, Argentina y Paraguay? Agencia Árabe Siria de Noticias Sana.
Gobierno sirio debate con una delegación del Banco Mundial los preparativos para una reunión ampliada. Turquía concede gran importancia a la renovación de la infraestructura y el sector de transporte de Siria. Alemania expresa disposición para responder a todas las necesidades del Ministerio de Salud sirio. Turquía anuncia el regreso voluntario de más de 175.000 sirios a su país desde el 9 de diciembre pasado. Conversaciones sirio-turcas para revivir la cooperación económica. Siria y Turquía analizan formas de fortalecer la cooperación comercial y económica. Yemen reabrirá su embajada en Damasco. El Líbano, con Almanar. Mártires en ataques israelíes contra el sur del Líbano. Más noticias dentro del medio. Aoun concluye su visita a Qatar. Declaración conjunta sobre reformas económicas con el Líbano. En medios israelíes, los reservistas se están derrumbando bajo la carga operativa. Estados Unidos presionará a la Unión Europea para que se aleje de China a cambio de recortes arancelarios. Hezbolá confirma: no discutiremos la estrategia de defensa mientras el enemigo esté en nuestra tierra. Estados Unidos informan a los israelíes sobre la fecha de su retirada de Siria. Medios israelíes. Araghchi: el enriquecimiento de uranio de Irán es no negociable. Jamás rendirse no es una opción. Los crímenes de Netanyahu buscan asegurar su futuro político. Venezuela, Telesur. Petro ofrece asilo en Colombia a opositores ecuatorianos tras filtración de lista negra de Noboa. Fraude en Ecuador. Denuncian persecución política contra los miembros de Revolución Ciudadana. Sheinbaum: México no tendrá relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente. Más noticias. Piden declarar inconstitucional acuerdo que da a Estados Unidos control militar del canal de Panamá. China responde ante afirmaciones de la Casa Blanca sobre aranceles del 245% a importaciones para Estados Unidos. El medio de la isla, Cuba debate. Fallece el legendario actor cubano Félix Pérez Ortiz a los 88 años. Dos atletas no regresaron a Cuba tras la Liga de Campeones de Béisbol en América. Más noticias. Cuba contra el delito, acciones y resultados desde distintos frentes. Nicaragua, el 19. Más de 1,3 millones de personas se movilizan en los primeros días de Semana Santa en Nicaragua. Autoridades de Nicaragua piden conducir con prudencia y evitar el uso de celular, alcohol y exceso de velocidad. Ministerio de Salud fortalece vigilancia epidemiológica contra fiebre amarilla en Nicaragua. Semana Santa se vive con fe, unidad familiar, paz y seguridad en Nicaragua. Radio Argelia Internacional. Homenaje al escritor universal Mario Vargas Llosa. Celebración de la 10ª edición de la Jornada Científico Argelino-Cubana en Argel. La semana de masacres sobre Palestina. La wilaya de Auxerre se suma a la Marcha Internacional por la Liberación de los Presos Políticos Saharauis. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. ¿Por qué incluir al Polisario en un artículo que no trata sobre el Sáhara Occidental? China y Estados Unidos están en curso de colisión para entrar en guerra. Francia escala su crisis con Argelia con la expulsión de 12 diplomáticos y llama a consultas a su embajador. ¿Y si todo fue un plan, la jugada oculta de Marruecos en Washington, que casi pasa desapercibida? Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 16 de abril de 2025, el medio que vamos a analizar es un medio chino, Xinhua. Y en portada, tres noticias a destacar. Xi asiste a ceremonia de bienvenida celebrada por el rey de Malasia. Xi llega a Kuala Lumpur para realizar visita de Estado a Malasia. Xi insta a unar esfuerzos para lograr comunidad china-Malasia de futuro. O sea, está Xi Jinping en un viaje que es a tres puntos muy concretos: a Camboya, ¿verdad? Y a Malasia, por supuesto, y también a Vietnam. Este viaje se une a un intento de panasianismo y en el caso de Xi, a todo lo que tiene que ver con asianismo cercano a lo que sería China, ese origen ancestral, y insta a unar esfuerzos para lograr precisamente ese futuro compartido estratégico a alto nivel mundial, ¿no?
La producción industrial de China crece a ritmo más rápido ante recuperación económica porque estaba imparable, pero metieron una pandemia, los norteamericanos también imparables para intentar crear un falso dilema mundial a todo plano, ¿no? Y ya, bueno, ya están recuperados y subiendo otra vez como la espuma. Comienza la 137 edición de la Feria de Importación y Exportación de China, la plataforma de observación lo alto del White Magnolia Plaza en Shanghái se abre al público. China se prepara para lanzar la nave espacial tripulada Shenzhou 20, que no para, no para. Los chinos ya han dicho que van a llegar en breve a la Luna. El hombre, a ver si es por primera vez verdad y no el timo que nos han metido, inaugurada en Beijing, nueva sede mundial del Organismo Internacional de Resolución de Controversias Comerciales. Esta nueva creación fuera de lo que se denomina instituciones Bretton Woods y que ya tienen sede en China y se mueve libremente, ¿no? Parte continental de China sigue siendo la mejor opción para atraer empresarios de Taiwán, afirma portavoz. El primer ministro chino enfatiza la necesidad de mayores esfuerzos para potenciar el consumo y la parte continental de China se opone a cualquier vínculo militar entre Estados Unidos y Taiwán. Productores mexicanos negociarán con Estados Unidos mientras Estados Unidos cuota compensatoria de 20,91% al jitomate, es decir, arreándole exclusivamente a sus socios, y jamás dice haber perdido contacto con el rey israelí estadounidense. Zona de economía de baja altitud en la quinta exposición internacional de productos de consumo en China. Bueno, la cultura de ciencia y tecnología, turismo, va estupendamente, festivales, paisaje urbano de Kuala Lumpur, Camboya, reconocimiento y, por supuesto, de los países vecinos y, por supuesto, Hispanoamérica. China felicita a Noboa por su reelección como presidente de Ecuador. Cuba y China refuerzan la cooperación socialista a través del intercambio sobre la modernización al estilo chino y especial tecnología china propicia conectividad e inclusión en Argentina. Ojo, cuidado, otro satélite de Estados Unidos que comparte eh, no sé, protectorado con China, Estados Unidos en este caso. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Todo es un palante, todo es un grandísimo desarrollo. Luego, muerto el rey, viva el rey. Es la era china, es la era de sí. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.